personaje que hay allí en esa parábola que narra el Señor Jesús. Hoy te voy a hablar acerca del hijo mayor, un hombre que estaba en casa pero no se sentía amado, no se sentía valorado, no se sentía cuidado, no se sentía hijo. He estado meditando profundamente en esto, pero este hombre tenía realmente lo que tenía era una mentalidad de esclavo. O sea, tanto era así que él ni siquiera hasta ese momento había podido disfrutar de toda la provisión generosa que Dios le había dado a través de su padre. El título del mensaje en esta mañana es Familia Unida. ¿Por qué familia unida? Porque podemos cohabitar dentro de un mismo lugar, en una misma casa, incluso dentro de la iglesia, pero se puede haber división, producto de cosas que hemos albergado en nuestro corazón, producto de la comparación, producto del resentimiento, la amargura, la falta de perdón, basuritas que pueden haber en nuestra vida. Así que hoy quiero hablarte cómo podemos estar bajo un mismo techo, pero con un mismo corazón. Y Lucas dice, capítulo 15, verso 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Esa es la Reina Valera 1960. Así que en este pasaje tan especial, que me parece muy hermoso, vemos una escena profundamente humana y asimismo profundamente espiritual. Vemos que un padre amoroso celebra el regreso de su hijo, y el hermano mayor, que aunque estuvo en casa, se siente distante, se siente incomprendido y se siente herido. Este man está como la canción de Diomedes, la herida que llevo en el alma. Así que esta historia no solo habla de redención, sino también del verdadero corazón de la familia: el perdón, la reconciliación y la unidad. En la casa del Padre hay un lugar para todos, incluso para aquellos que se han ido, que se han alejado, y también en el corazón de Dios para aquellos que están en casa, pero que se sienten en el mismo estado emocional, porque esto es un problema del alma, de las emociones. Así que hoy más que nunca Dios está llamando a su pueblo a restaurar los lazos familiares, a sanar corazones divididos. Esto es muy importante. A no tener conflictos o dificultades que vayan más allá o que nos hagan más daño, porque el enemigo va a querer hacernos daño, el enemigo va a querer robar, matar, destruir, el enemigo va a querer causar división, el enemigo va a querer hacernos daños, pero Dios, en medio de su amor, de su bondad y de su gracia, ha determinado un propósito, un plan maravilloso que lleva a experimentarnos profundamente el amor de Dios. Así que quiero que veamos en esta mañana, de parte de Dios, ¿usted sabía que Dios no busca familias perfectas? Dios no espera que tú seas perfecto. Dios te acepta así tal cual como tú eres, en tus imperfecciones, en tus falencias de carácter. La semana anterior le estuve manifestando que ningún hijo de Dios es infalible y que hay que meter dentro de la cuota que en nuestro caminar, nuestro trasegar de la mano de Dios, posiblemente le vamos a fallar. No que tú vivas queriendo fallar, pero nosotros siendo tan vulnerables, Dios, que conoce el fin desde el principio, lo que busca es que de nuestro corazón salga todo orgullo, que se rinda todo orgullo, porque donde el orgullo se rinde, el amor prevalece. El enemigo pierde su terreno. ¿Y qué pasa? El propósito divino se fortalece. Y de eso vengo a hablarte esta mañana. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarnos que una familia unida es invencible, una familia unida es indestructible. Y se va a dar cuenta, porque esto me parece muy hermoso, este hombre que tenía una familia que aparentemente generaba unidad externamente, pero ya se va a dar cuenta con la historia del hijo mayor. ¿Por qué no había unidad? Porque su hijo menor pidió la herencia, y al él pedir la herencia, lo que hizo fue que le dio la herencia a sus dos hijos en ese momento. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana, si tú y yo queremos mantener
o cómo trabajamos para mantener una familia unida, debemos pensar en la fiesta del perdón. Y el perdón debe estar arraigado y cimentado en nuestro corazón. Y tú y yo debemos perdonar de la misma forma en que fuimos perdonados por el Señor Jesús. Y Lucas capítulo 15, se lo voy a compartir nuevamente, pero en la Nueva Traducción Viviente, el verso 25 dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos, tenga en cuenta esta palabra que es clave, por eso estoy tomando la Nueva Traducción Viviente. Celebramos porque llegó a salvo. Oiga, el criado, el esclavo está celebrando, el esclavo está gozoso porque el hijo volvió, pero quiero que se enfoque detenidamente lo que es cuando tú y yo guardamos raíces de amargura, falta de perdón en nuestro corazón. Cuando esto sucede en nuestra vida, nosotros no vamos a poder experimentar verdaderamente el gozo de Dios. Así que habitar en una misma casa no siempre significa vivir en unidad. Muchas veces hay familias que comparten el mismo techo, el mismo apellido, mas sin embargo no es posible. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón de ellos que les impide verdaderamente experimentar esa unidad. Y si hay alguien que enseñó con respecto a esto, es el apóstol Pablo. Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios, que ellos debían procurar por mantener la unidad, sacar división y todo aquello para que todos trabajaran bajo un mismo propósito. Y no solo les dice eso, sino que debían trabajar, mantenerse. Pablo también dice en el libro de Efesios, se refiere que nosotros debemos abrir verdaderamente nuestro corazón al amor de Dios, porque Él nos amó aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tú has experimentado el amor de Dios, tu corazón estará abierto al perdón. Así que la historia del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo es un espejo de esta realidad. Él vivía en casa del padre, pero su corazón estaba lejos. Trabajaba, obedecía, servía, pero no amaba, no estaba en comunión. Esto es muy profundo. Hace algunos años le escuché al pastor John Romy, nuestro pastor John, decir lo siguiente: no retengas el cuerpo cuando el corazón se ha ido. Y esto hay que aplicarlo a la vida de un siervo, de un hijo de Dios, de un matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón se ha llenado de basuras, de basura, tú no vas a poder experimentar verdaderamente el amor de Dios. Así que cuando tú logras experimentar verdaderamente el amor de Dios en tu vida, va a haber algo diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque el hijo mayor representa a muchos de nosotros. Están presentes físicamente, pero ausentes emocional y espiritualmente. Personas que cumplen con sus responsabilidades, personas que cumplen con las asignaciones, pero no con el amor del Padre, que están en el campo del deber, pero no en el gozo del hogar. El resentimiento de este hombre reveló que aunque no se había ido físicamente, ya su corazón no estaba en casa. O sea que está por igual de sinvergüenza que el hijo menor, porque el otro al menos fue descarado. Sí, pero este hombre está peor porque se siente como un moco. Él no tiene actitud de hijo, o sea, él no se siente amado. Dios, este hombre tiene espíritu de orfandad, literal. Eso es lo que está sucediendo en él. Así que sucede esto en muchos lugares. Aún en la iglesia hay convivencia, pero no comunión. Hay presencia, pero no conexión. Hay palabras, pero no entendimiento. Se habita juntos, pero se vive separados. En la cultura judía, una fiesta era muy importante. ¿Algunos han ido a alguna fiesta? ¿Sí? Cuando usted era hijo del mundo, ahora es hijo de Dios. Pero quiero que mire, porque en este contexto, en la cultura judía, esto representaba reconciliación, restauración, alegría y por ende debía haber un gozo. Por eso le resalté la parte donde el siervo dice: nos estamos gozando, hey, estamos celebrando. Y el hermano mayor, en vez de
haberse alegrado, su corazón está lleno de basura. Porque no solo está lleno de basura, sino luego, más adelante se va a dar cuenta, la forma expectiva en que se dirige a él, toda tosca. Ese hijo tuyo, o sea, ni siquiera lo consideraba hermano. Así que el hijo mayor está hablando solo de la basura que hay en el corazón. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la expresión la música, baile, muestra un gozo en público, o sea, no hay vergüenza. El padre no está sintiendo vergüenza. El padre está expresando su alegría porque el hijo ha vuelto. Así que el perdón no solo sana y ayuda al que lo recibe, sino al que lo otorga. Y el hijo mayor, hasta este punto, no le ha otorgado el perdón a su hermano. Muchas veces la familia se divide no por grandes errores, sino por pequeños rencores que no han sido tratados. El Padre nos enseña que el perdón no se queda solo en palabras. El verdadero perdón gesta una acción de amor. Génesis capítulo 50, hay una historia muy poderosa que creo que la hemos leído todos y es la vida de José. José, sus hermanos sentían envidia y cuando tenía tan solo 17 años ellos quisieron matarlo, pero como Dios intervino de manera sobrenatural a través de su hermano mayor, lo que hicieron fue que lo tiraron en una cisterna seca y luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 50 verso 20, se lo voy a compartir en la Nueva Biblia Viva. En lo que a mí respecta, son las palabras de José, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en el alto cargo que ahora desempeño, a fin que salvara la vida de mucha gente. No tengan miedo, yo mismo cuidaré de sus familias. José traicionado por sus hermanos. José legalmente tenía todos los derechos para vengarse de su hermano. Naturalmente, ojo, naturalmente, humanamente quizás, pero quiero decirte que aquí hay una palabra y es que José, en lugar de vengarse, él decide que Dios transforme lo que el diablo quiso utilizar para matarlo, para que ahora su familia, no solo su familia, sino que cantidades de personas en el mundo fueran salvas. Aquí utiliza el verbo transformó, en hebreo es hasad, que significa tejer o entretejer un propósito. Y eso es lo que hace Dios. Dios entreteje el plan diabólico del diablo para que ahora Él obre a tu favor y su gloria se manifiesta. Así que cuando José abrió su corazón al perdón, él está permitiendo que Dios entreteja el propósito que ha establecido, ese propósito que le reveló siendo un niño. Así que iglesia, el perdón no borra el pasado, pero sí redime tu propósito, Víctor. Así que José eligió no castigar, José eligió abrazar, y el padre del hijo pródigo transformó el dolor en celebración. En ambos casos el perdón cambió la historia. ¿Sabes por qué? Porque el perdón restituye relaciones. El perdón sana corazones. Pablo también describe con respecto a raíces de amarguras, cosas que hay en nuestro corazón. Dice en Efesios capítulo 4 verso 31, líbrense de toda amargura, dice Pablo, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Quiero centrarlo para que comprenda, porque esto primero es muy profundo. Para Pablo llegar aquí, él inicia primero manifestando, dice, procuren todos por mantener la unidad del Espíritu. Procuren, trabajen para que los dones, porque el contexto son los dones, se lleven a cabo y la iglesia pueda ser edificada. Pablo está utilizando aquí una palabra muy importante de resaltar, charizomai según el griego, significa dar gratuitamente, es decir, dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Así que el perdón cristiano no se basa en el mérito del otro, sino en la gracia que hemos recibido de Dios y que muestra el carácter de Cristo.
Nosotros, como hijos de Dios, se nos ha pedido una medida totalmente diferente. Los hijos de Dios no podemos amar condicionalmente, porque entonces no podríamos estar experimentando el amor ágape de Dios. El amor condicional es el amor del mundo, que tiene condiciones. Así que el perdón cristiano no se basa en ningún mérito, porque la verdadera fiesta del perdón ocurre cuando el corazón humano refleja el carácter de Cristo. Mira esto, el hijo mayor no pudo entrar en la fiesta porque su corazón estaba lleno de amargura y falta de perdón. ¿Qué hizo el hermano menor? Pidió su herencia, se la gastó. ¿Qué albergó a partir de ese momento el hermano mayor? Ahora, permite que la persona, el Espíritu Santo, te haga un escáner que hemos estado guardando, porque el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro para tu vida y para tu familia. Ahora, en cierta ocasión, un pastor de una iglesia, de X iglesia, en la cual habían dos hermanas en la fe, y durante años habían guardado cierta distancia, no se hablaban. Así que guiado por Dios, el pastor hace una vigilia, y durante la vigilia Dios ministró la vida de una de esas personas. Así que esta mujer, con lágrimas en sus ojos, no esperó, sino que se acercó donde la hermana, la abrazó, le pidió perdón, y a partir de ese momento la atmósfera espiritual cambió. Y eso es lo que pasa cuando el Señor entra a tu casa. O sea, cuando verdaderamente tú has experimentado el perdón de Dios, o sea, no vas a pedir condiciones, no va a haber absolutamente nada que te impida verdaderamente dar el perdón así como tú lo has recibido. Así que el perdón es la llave del gozo, de la alegría familiar. No permitas que el orgullo te deje fuera de la fiesta. Hay muchos fuera de la fiesta en esta mañana. Aún en la iglesia hay muchos fuera de la fiesta en esta mañana. Dios te dice hoy, no vivas fuera de mi gozo por causa del enojo. Entra, perdona y celebra. ¿Quién entra? Nosotros. ¿Quién tuvo que entrar? Él. Y esto te lleva a lo segundo. Y lo segundo es la unidad. Dice la palabra que todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará, pero debemos estar de acuerdo. La unidad la vemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Los tres trabajando mancomunadamente para que nosotros pudiésemos hoy experimentar algo diferente. Así que Lucas capítulo 15 a partir del verso 28 dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, mire esto, Dios, esto es muy profundo. Todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Esto no se parece en nada a mis hijas. Mi esposa no está en estos días y mis hijas yo nada más las veo y entran a la habitación, cogen arete, cogen cadena, cogen ropa y yo les digo, las voy a sapear. Y solo me miran y se ríen. Esto no es la actitud de este hombre. Ya me escuchó la pastora Mari. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después, mira esto, cuando este hijo tuyo, está diciendo, cuando mi hermano regresa, Dios, esto es muy profundo. Cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Yo quiero que mire la forma en que Dios nos paga a nosotros. Yo de principio a fin, o sea, yo veo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento desobediente, terco, se desviaba y Dios llamándolo con lazos de amor todo el tiempo. Así que el padre celebraba la vida, pero el hijo mayor se aferraba a la herida. Parece que aquí se inspiró el de la herida que llevo en el alma. Mientras el padre abría su corazón, el hijo mayor cerraba el suyo. Qué contraste. Uno disfrutando la gracia y el otro juzgándola. Uno celebrando la restauración y el otro alimentando el rencor. Esta parábola nos enseña que la falta de unidad no se origina en la distancia física, sino en la distancia que tenemos en nuestro corazón. Puedes estar dentro de casa, pero puedes estar fuera, dentro del propósito de Dios. Puedes estar en la iglesia,
Puedes estar sentado en la mesa familiar, en el mismo hogar, y aún así no estar disfrutando la presencia de Dios. El verbo aquí, él utiliza un verbo muy importante y es suplicó. En el griego es parakaleo, significa llamar al lado, vente cerca, hazte a mi lado. ¿Sabe que en este ejercicio yo le he dicho a personas aquí que se hagan a nuestro lado y no lo han hecho? Y eso es lo que está haciendo el padre aquí, le está diciendo a su hijo, ven, hazte a mi lado. O sea, yo estoy abriendo mi corazón para que tú puedas experimentar mi amor. Por eso le decía que aparentemente había unidad en esta casa, pero no la había, porque cada hijo tenía su espacio, cada hijo tenía el corazón en algo diferente. Y esto está sucediendo en la iglesia. No se trata solo de hacer muchas cosas, no se trata de venir a la iglesia, se trata de generar espacios de unidad, de amor, entrelazar el amor de Dios, aprendernos a escuchar, porque la unidad es imposible donde reina la comparación. ¿Sabe que hay padres que tienen hijos favoritos? ¿Aquí los hay? Aquí se quedan callados, ¿no? Y hay que ser muy sabios en esto. La hermana Miriam el día miércoles decía que a Nico le tocó la mejor parte, y así es a nosotros también como hijos de Dios con tu papá. Le tocó la mejor parte literal. Pero aquí hay que ser muy sabios, porque nosotros en la corrección y en la crianza, nosotros no podemos comparar a nuestros hijos, porque esto hace daño. Y este hombre se está comparando. Este hijo se sentía injustamente tratado, olvidando que todo lo que el padre tenía era suyo. Así también ocurre en muchas familias y en la iglesia. La envidia y la falta de gratitud rompen la armonía. Esto ayer mientras estudiaba, tomé algo aquí con respecto al espíritu que este mantenía, con respecto a la orfandad. La orfandad es la condición o situación en la que una persona ha perdido a su padre o a su madre o ambos. ¿Este es el caso de él? Le pregunto, ¿sí o no? No. El término proviene de la palabra huérfano, que significa precisamente alguien sin padres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aunque padre y madre te dejaren, con todo y yo no te abandonaré. Así que espiritualmente, en cuanto a la orfandad, se habla que una persona vive sin sentir la paternidad de Dios, sin experimentar su amor, su guía y su cuidado. Aunque tenga vida religiosa, puede sentirse solo, desamparado o dirección. Esto está sucediendo en la iglesia. Ahora, emocionalmente, porque se los voy a mostrar en ambas partes, emocionalmente es alguien que puede experimentar lo puede experimentar aún teniendo sus padres vivos. Cuando crece sin afecto, sin protección, sin una figura que le brinda seguridad, amor y afirmación. Ahora le pregunto, ¿usted cree que eso realmente debía estarlo viviendo este hombre? Ninguno de sus dos hijos. Por eso le digo que podemos estar en familia, podemos compartir de la mesa, pero no haber unidad. La verdadera unidad se construye cuando dejamos de competir y empezamos a compartir. ¿Y qué comparte usted del amor de Dios? Porque Dios no tiene favoritos, ¿oyó? Dios tiene hijos e hijas. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2, entonces háganme verdaderamente feliz, dice Pablo, me gusta esta versión, poniéndose de acuerdo de todo corazón. Por eso el mal comienza aquí en el corazoncito, en este pechito. Por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y propósito. Mira esto, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, dice Pablo, considerando a los demás
como mejores que a ustedes. Y aquí hay que matar algo y es el yo, y ya se va a dar cuenta. Pablo usa la palabra proneo, que significa pensar en una misma dirección. El padre, el hijo pródigo y el hijo mayor estaban pensando en la misma dirección. Esta madrugada me desperté meditando en el mensaje. ¿Y sabe qué imagen me trajo Dios? Bueno, ¿y la mamá? No, yo dije, cuando yo vaya al cielo, yo voy a buscar a este man y le voy a preguntar, hey, ¿y tu esposa qué pensaba? ¿Qué estaba haciendo tu esposa? Porque a veces bajamos la guardia, ¿no? Así que Dios hoy nos llama a mirar hacia adentro, a examinar nuestro corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué has albergado hasta hoy que te ha estado impidiendo que se gesten gestos de unidad, lazos de unidad en tu vida, en tu casa y en tu familia? Así que no se trata solo de compartir un espacio, sino de compartir un espíritu, el espíritu de Cristo. Aquí hay algo importante, iglesia. El verdadero hogar no se construye solo con paredes. Eso es cerrado, eso es como el que cree que iglesia son las paredes. No, señor, la iglesia somos cada uno de nosotros. La familia, el hogar, los lazos de unidad se construyen entre sí. Por eso el diablo siembra cizaña, división, contienda y daño. Así que hay que abrir nuestros corazones y decidir perdonarse, abrazarse y caminar juntos. Porque el enemigo no teme a familias grandes. No, el enemigo a lo que le teme es a familias unidas. ¿Sabes por qué? Porque donde hay unidad hay poder. Donde hay poder hay amor. Donde hay amor hay victoria. Y donde hay victoria Dios habita. Ahora volvamos al relato del hijo mayor. El hijo mayor se centró en sí. Vamos a ver si usted, siendo honesto con Dios, no conmigo, se familiariza con estas palabras. Yo que trabajo, yo que obedezco, yo que hago bien las cosas, yo que me merezco. ¿Sabe qué pasó aquí? Este man perdió de vista el propósito de Dios. Cuando tú pierdes de vista el propósito de Dios, te desenfocas. ¿Sabe por qué? Porque Pablo enseña que el ego destruye la comunión. Así que cuando tú y yo dejamos de competir y empezamos a colaborar, la gloria de Dios se manifiesta en toda vida. La unidad no es la ausencia de diferencias, sino la presencia del amor de Dios. Porque donde hay unidad, Dios ordena y su bendición se manifiesta. Y ahora la casa, la familia va a ser un lugar donde Dios habita. Ahora quiero compartirle o ilustrarle esto de una manera práctica. Ejemplo, una orquesta que puede ser muy buena, que sus integrantes han podido prepararse y todo lo demás. Nosotros tenemos aquí un ministerio de alabanza. Pero ¿qué pasa si no hay un director? ¿Qué pasa? Esto es una locura, ¿cierto? Cuando todos siguen una misma partitura, la melodía es poderosa. Así es la familia. Cuando cada miembro decide tocar en armonía con el amor del Padre, el hogar se convierte en un concierto de paz, amor y unidad. ¿Por qué? Porque la unidad no se logra solo con palabras. ¿Sabes? Que quizás será tanta la ofensa que tú tendrás que dar el primer paso. Y eso es lo que está haciendo el Padre aquí. Porque, ¿sabes? Porque el Padre restaura al hijo menor con gracia, pero el mayor lo restaura con amor. Ahora, esto te lleva a lo tercero, y es la restauración. ¿Sabes lo que es restauración? Voy a mostrárselo de la manera práctica. Restaurar es donde Dios repara todo lo que está roto, quebrado, destruido. Eso representaba nuestra vida sin Cristo. Así que vaya a Lucas capítulo 15, verso 31 y cerramos ese versículo allí. Y dice, su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sabe? Que cuando tú miras en la profundidad de los ojos de Dios, pareciera que este hombre hubiese cerrado totalmente su corazón en el amor hacia su hermano. El padre no responde con reproches, sino con afirmación. Tú siempre has estado a mi lado
Y quiero decirte que esto no lo podemos pasar por alto, porque eso es una declaración de identidad. Y todo lo que tengo es tuyo es una promesa de herencia. ¿Y qué dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8? Que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Así que aquí hay algo que revela el corazón restaurador de Dios. Él no excluye a ninguno de sus hijos. Aunque el hijo mayor no entienda el corazón del padre, el padre lo sigue amando por igual. Y lo que te digo de parte de Dios en esta mañana es, independientemente las veces que tú le hayas fallado a Dios o las veces que te hayan herido, ofendido, su amor no cambia. Porque la restauración no es solo recuperar lo perdido, sino sanar lo que está dañado. Dios quiere restaurar no solo las relaciones rotas, sino los corazones que están endurecidos. Porque en la iglesia y en las familias hay corazones endurecidos. Así que en esta historia, el padre restaura al hijo pródigo con gracia y al mayor con amor. Ambos necesitaron volver a entender el valor de estar en casa, en una familia unida. Así que hoy el padre sigue saliendo al encuentro de todos aquellos que tienen espíritu de orfandad, al encuentro de sus hijos, llamando a los que están lejos, pero también aquellos que aunque están dentro han dejado de sentir su amor. El Padre en esta mañana nos invita a entrar a la fiesta, a su fiesta, a la fiesta del perdón, la reconciliación, para que nuestra casa no sea solo un lugar donde vivimos, sino un lugar donde el amor y la gloria de Dios se manifiesta. Se lo voy a mostrar con alguien que tuvo que ser restaurado y es Pedro. Recuerde que el Señor Jesús le dice a Pedro que él lo negaría. ¿Y él cómo se levantó? En su carne, ¿cierto? Pero Pedro, luego de que fue restaurado, porque cuando Dios lo levante y díganle a Pedro lo que está haciendo el Señor Jesús, ese está restaurando toda mentira, toda condenación que quizás el diablo había tenido hasta allí. Y luego él termina escribiendo en 1 de Pedro 5:10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento. ¿Ese fundamento quién es? Cristo. Aquí hay una palabra muy importante en cuanto a la restauración. Según el griego es catartizo, significa reparar completamente, volver a poner en orden. Y esta es la misma palabra que está utilizando el escritor de Marcos 1:19 cuando están reparando las redes después de pescar. Así que Pedro enseña que Dios usa el sufrimiento para ajustar, reparar tu vida, tu casa y tu familia. ¿Sabías que el proceso de restauración familiar muchas veces pasa por dolor, sufrimiento, tristeza, resentimiento, amargura, pero también confrontación? Pero quiero decirte que cuando Dios está en el asunto, el resultado siempre será el mismo: estabilidad, fortaleza y restauración. Así que Dios no solo quiere restaurar lo visible, Él quiere restaurar el corazón, los lazos y la fe. El padre del hijo pródigo no se presenta con ese amor que destruye, sino con ese amor que restaura y ese amor no desecha. Iglesia, Dios no restaura tu vida para que vuelvas al punto anterior. Dios restaura tu vida para llevarte más alto. Dios usa la restauración no para llevarte al pasado, sino para llevarte al cumplimiento del propósito, es decir, llevarte hacia el futuro. Ahora, en cierta ocasión, un carpintero restauraba una mesa que tenía grietas, puntillas, muchas aberraciones, muchas marcas y rayones. Así que alguien le preguntó: ¿y por qué mejor no haces una mesa nueva? Ante esta pregunta, el carpintero respondió: porque cada marca cuenta una historia y restaurarla es honrar su pasado. Así hace Dios con nuestras familias. No las reemplaza, sino que las restaura, dándoles belleza en lugar de ceniza. Dios no te llama solo a volver a casa en esta mañana, sino a ser restaurado en tu propósito. Hoy el Padre te dice: recibe su amor o recibe mi amor
y permite que yo sane lo que el tiempo quebró, lo que el tiempo dañó. Y deja que tu hogar se vuelva una casa donde la gracia de Dios habita. Porque una familia unida no nace por casualidad, sino por una decisión. Primero, se abre la puerta al perdón. Luego se camina en unidad. Y finalmente se disfruta la restauración. Porque el Padre Celestial sigue llamando a sus hijos, a los que se fueron, a los que se quedaron, pero no están en casa. Llama a entrar nuevamente a su corazón, donde la fiesta nunca terminará. Una familia unida, iglesia, requiere de 3 milagros. Lo primero, el perdón que abre la puerta. Lo segundo, la unidad que mantiene la bendición. Y lo tercero, la restauración que asegura el futuro. Porque así como el padre del hijo pródigo no se rindió con ninguno de sus hijos, Dios no se rinde contigo ni con tu casa. Hoy el Espíritu Santo te dice: entra a mi fiesta, porque yo voy a restaurar, a sanar tu vida y hacer todo nuevo para que puedas experimentar mi gozo en la plenitud y por la eternidad. Así que si tú has recibido algo, solo quiero pedirte que puedas inclinar tu rostro en esta mañana y orar. Le dije cuando inicié que esto es una mañana de sanación, esto es una mañana de restauración. Padre, aquí estamos, Padre Celestial. Tú sabes lo frágil y vulnerables que somos sin ti, amado Dios. Oh Padre, el salmista expresó: tú sabes cuando me acuesto, tú sabes cuando me levanto. David expresó y dijo: examina mi corazón, oh Dios, y muéstrame todo aquello, pero asimismo dirígeme por la senda de tu justicia. Aquí estamos, Padre Celestial, en esta mañana delante de ti. Si hay alguno de tus hijos, Señor, que tenga amargura en su corazón, raíces de amargura, falta de perdón, odio, resentimiento, tristeza, dolor, Padre, ni yo ni tú estás para señalar, porque solo tú conoces el corazón verdaderamente de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Padre Celestial. Y tú, siendo conocedor del fin, desde el fin, Señor, hasta el principio, aquí estás, Dios. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, Padre. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, sane, restaure, pueda restaurar todo lo que el diablo quiso dañar o destruir. Hoy te pido, Padre, una vez más, que tu Espíritu Santo, Señor, muestre esas heridas del pasado, esas heridas del alma, Señor, que muchos han estado albergando allí, Señor. Pero por el orgullo, Señor, ha sido tanto el orgullo, el egocentrismo, Señor, que no hemos permitido, Dios, que tú examines nuestro corazón. Así que te pido, amado Dios, que tu Espíritu, Señor, saque todo aquello, Señor, que nos haga estar sintiendo de una manera, Señor, donde tú no eres glorificado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor. Quizás hay cosas del pasado, escucha, tú que estás allí, mujer detrás de cámara, cosas de tu vida pasada, abuso, maltrato, una violación, no tuviste un padre, no recibiste ese amor que durante años has estado anhelando. Pues Dios te recuerda esta mañana que Él te pensó antes de ser engendrado o engendrada en el vientre de tu madre. Él te conoció, Él te pensó y te había apartado para que hoy estuvieras aquí, abriendo tu corazón a Él y recibiendo lo que es la plenitud de vivir en Cristo Jesús. Así que, Padre, hoy renunciamos a todo pasado, toda herida, toda división, Dios. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, llenando y saciando cada corazón. Si aún no le has perdonado cosas a tu esposo del pasado, yo creo que esta es una buena mañana. Escúchalo bien, tu mujer que estás allí, que te pones una máscara y sonríes y dices: todo está bien, sí, no pasa nada. Cuando recuerdas lo que fue sus vidas en el pasado, hay una herida profunda que ha estado sangrando y simplemente has estado cambiando una venda, cuando lo que necesitas permitir
que la persona, el Espíritu Santo, saque todo aquello que pueda haber en tu vida. Así que aquí estamos, Padre, en esta mañana. Hoy nos rendimos delante de ti. Gracias por tu palabra. Bendigo esta casa, cada vida, cada corazón. Gracias porque tú estás restaurando, tú estás sanando, Señor. Padre, gracias porque tú eres el único, Padre, que revierte el daño, la división, todo lo que quiso hacer el diablo. Tú eres el único que tiene el poder absoluto de revertirlo para que tu gloria sea manifiesta. Así que te doy gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón en esta mañana. En el nombre de Cristo, si tú has recibido algo, dile: Padre, gracias. Gloria a Dios. Bendigo su vida, bendigo su casa, su familia, y oro para que nosotros, cada uno de nosotros, cada día podamos experimentar verdaderamente el amor y la grandeza de Dios. Un fuerte abrazo, le bendigo, que la gracia y el amor de Dios continúe siendo manifiesta sobre su vida. Un fuerte abrazo y les amamos muchísimo.